a todos y todas. Hola, buenas noches. Buenas noches, estamos aquí ya para empezar a platicar y complementar el programa que tenemos hablando sobre transición democrática. Como ya habíamos visto en las clases anteriores, hablamos del término de legitimidad y cómo se da un proceso de legitimidad gubernamental y política. Y platicábamos en clase sobre cómo se debe dar o cómo se ha ido dando este proceso. Entonces recuerden lo que vimos respecto de lo que es legitimidad y la importancia de esta y por qué se empiezan a sentar las bases dentro del proceso democrático con este impacto social y todo el cambio que hay en cómo convivimos y cómo percibimos sobre todo esta transición. De lo más importante es entender que para que haya esto son los cambios legislativos que vimos en clase y que les compartimos vía WhatsApp el maestro Octavio Contreras. A esta sesión le estoy llamando Entendiendo el cambio político y social de la transición democrática en México. Y a manera histórica de cómo debemos entenderlo, y veníamos platicando un poco cronológicamente cómo fueron los cambios en las leyes para que esto se pudiera dar y cambiar de este sistema presidencialista, ¿no?, enfocado al gran jefe, que también se le ha llamado el gran Tlatoani, etcétera, a la figura del presidente de la República. Si me permites complementar allí, recuerden que nosotros ya habíamos platicado la circunstancia que desde la Constitución de 1857 el problema era que, dado lo que habían pasado previamente, se le quitó o se le trató de quitar todo el poder al presidente y se le sobrecargó el poder al poder legislativo, y esto generó que el presidente tuviera que buscar poderes extralimitados para poder contraponerse. Y esto pues llevó a la circunstancia en la que terminan apareciendo personajes como Benito Juárez o como el propio Porfirio Díaz. Y para cuando viene la Constitución de 1917 y la modificación que se tiene que hacer, pues se dan cuenta que hay que volverle a dar poder al presidente para que no pasen esas extralimitaciones extralegales. El problema fue que cuando llegamos al periodo de Lázaro Cárdenas, que todo el mundo ve como algo positivo, pues resulta que ahí le dieron poderes casi faraónicos, y los críticos, los pocos que llegaba a ver, decían el problema es que se le está dando ahora demasiado poder al presidente. Y las consecuencias pues las vimos en los siguientes 50 años posteriores a la llegada justamente de Lázaro Cárdenas, y por eso se ven en la necesidad de que se hagan estos contrapesos, porque ahí nos damos cuenta, como lo llegó a decir en algún momento Adolfo López Mateos, al principio, el primer año te dicen que eres Dios y no le haces caso, y el último año no solo te dicen que eres Dios, sino que lo eres, ¿no? Entonces, el famoso caso de él, lo hemos platicado en muchas ocasiones, Mercedes y yo, lo del qué horas son y qué era lo que respondía. Las que usted diga, señor presidente. Para que ustedes se den una idea de cómo funcionaban las cosas en aquel entorno, y por eso es necesario que se busque ya no solo el contrapeso al presidente, sino que sea el partido el que no tenga el dominio pleno y absoluto. Esto en 1964 se buscó hacer algún tipo de ajuste en el PRI, al interior del PRI, cuando nombraron a Carlos Alberto Madrazo como líder del PRI, que buscó dar este paso. Se necesitaba ya, como hemos visto, que se había hecho previamente, y desgraciadamente pues, se encontró con la resistencia, sobre todo de los cuadros líderes, más bien, y sí. pues sabemos que él muere en un avionazo, el mismo avionazo en el que muere el Pelón Osuna, y pues se sigue discutiendo, ¿no?, qué tanto fue accidente el hecho de que, de hecho, a él lo terminaron sacando de mala manera del PRI, lo acusaron de fraude, le montaron toda una serie de cosas, de andar vendiendo credenciales, para que nos demos cuenta de cómo, perdón, pero es que se está muy la cosa, de cómo funcionaban las cosas al interior del partido. Por eso desde los 60 se busca ya una manera de tratar de contrarrestar desde el interior del PRI, o sea, para que se den cuenta, porque los del PAN no podían y eran literalmente la única oposición. Recuerden que la primera propuesta de un IFE, después INE, la primera propuesta de una credencial de elector con fotografía y que dependiera de la sociedad civil, no del gobierno, pues esas propuestas las hicieron desde el 50 los del PAN, y pues, sencillamente siendo dos diputados de oposición, pues mayoritarios, como vemos que ahora se está haciendo con el mayoriteo de un chorro
Sí, nada más aquí acotando un poquito y que lo iremos viendo más adelante, es toda esta parte que se le vuelve a dar al presidente la fuerza y la fortaleza sobre los otros dos poderes. Finalmente esto viene a cambiar con las diferentes reformas y chéquenlo muy bien en la cronología que les envié, que está el PDF, cómo vienen los cambios más importantes, porque vamos a entender cómo empiezan a convivir y cohabitar los partidos políticos. Pero curiosamente, con un candidato único para la presidencia y que hace realmente una campaña triunfalista porque recorre el país, José López Portillo como candidato, se ve en la necesidad de legitimar su llegada. El PAN por primera vez en la historia no logra ponerse de acuerdo por un grupo del norte, específicamente de Nuevo León, de Monterrey, no logran ponerse de acuerdo y ellos, para que no haya una ruptura tan fuerte en su partido y haya una división, lo que prefieren es no poner un candidato y ellos hacer realmente una reflexión y reanálisis para una reestructura partidista. Por eso es que no hay para 1976 no hay un candidato de oposición, que el único partido de oposición real es el PAN. Y esta es una buena oportunidad, porque se le dan las oportunidades a López Portillo para empezar a sentar las bases de los cambios que tiene que hacer. Un punto bien importante, sí hubo un candidato de oposición, pero como bien lo dice Mercedes, oficial no. Oficial no. Solo podía salir de los 4 partidos registrados. Existe el Partido Comunista, pero recuerden que es ilegal. Y allí se sabe que mucha gente votó por Valentín Campa, pero pues el problema es que como no es candidato oficial. Pues sus votos no contaron, ¿no? Son nulos. Son nulos y se fueron olímpicamente a la basura. Así es. Entonces vamos a ir entendiendo un poquito el sistema partidista, cómo se va dando, porque realmente es hasta los 70s donde se empieza a formar una cultura y una nueva forma de organización, específicamente en los partidos políticos, y tienen que aprender entre ellos a cohabitar, porque además legalmente se les dan las oportunidades de hacer coaliciones, lo que hoy conocemos como estas coaliciones, y postular a candidatos a la presidencia en coalición, y el siguiente que va a ser, pues va a ser Miguel de la Madrid. Ahí en ese plano hay que entender también el peso y la importancia que tiene la presión internacional. México ya no puede estar aislado como en los tiempos de los pueblotes o el tiempo del dichoso islote que Mercedes ya le refirió, sobre todo con estos documentales de la década de los 60, y en este islote intocado que se empieza a agrietar y que se mete toda la onda, pues ya no se puede seguir como antes. El primer factor donde ya el ámbito internacional intervino, pero para variar el partido lo utilizó a su favor, fue cuando se le otorgó el voto a la mujer desde 1953 en lo general, y la primera aplicación para el 54, y posteriormente ya para la presidencia para el 58, pero el PRI lo presentó como un logro cuando los del PAN, para variar, metieron la iniciativa para que se le permitiera el voto a la mujer, y los del PRI dijeron que no y le echaron para atrás. 5 días después la iniciativa sale del presidente Adolfo Ruiz Cortines, y qué curioso, al día siguiente lo aprueban de manera unánime. Pero es sabido que en aquel entonces, si estamos hablando ya de 50, la ONU ya había hecho un anuncio, y eso jamás nos lo dicen a nosotros. La ONU ya había anunciado que se debía de hacer una modificación en los países que aún no le daban el voto federal a la mujer. Sobre todo por la población, estamos hablando que la población, aunque es un porcentaje mínimo, pero la población mayoritaria es mujer. Sí. Entonces no pueden quedar fuera. Es exactamente en ese sentido, no puede, fueron las declaraciones, no puede hablarse de democracia si más de la mitad de la población no tiene derecho a votar. Esa declaración de la ONU que dice Mercedes, esa es la que les obliga a tomar el paso, y pues lo sabe aprovechar un político de la experiencia y maña de Ruiz Cortines, que no en balde llegó cuando se supone que el carro ya se le estaba pasando, ¿no? Por eso lo escogieron y por eso lo pusieron. Y con López Portillo pasó algo muy similar cuando queda como candidato único, que recuerden en el documental, hasta él mismo personalmente dice, con que hubiera votado mi mamá por su hijito Pepito hubiera yo salido, así con ese cinismo lo llega a decir. Pues fue la presión internacional la que obliga que para legitimarse, y esa es la palabra clave,
Y por eso yo les insistí tanto, para las que no llegaron a estar presentes, es bien importante que ubiquen la diferencia entre la legalidad y la legitimidad, porque esa es la clave. Hay dos tipos de legitimidad, la legal y la social, y esta no se puede entender sin el proceso que en este caso yo le llamo, por las investigaciones que he llevado a cabo en materia de comunicación, de la democracia mediática. No se puede entender esto. Y recordemos que también desde el sexenio de Luis Echeverría, pero sobre todo con López Portillo, se consolida una de las empresas la empresa más importante de medios de comunicación en su momento, que hoy conocemos como Televisa. Y cambian sus contenidos. Cuando nace nace con unas características como hija de la radio, que es como nace la televisión, con programas netamente de entretenimiento, pero al dar el giro para los años 80, con programas de carácter informativo, como lo es 24 horas con Jacobo Zabludowski, empieza a ver toda esta cuestión de lo que los ciudadanos, los gobernados y la sociedad en general, porque no podemos dejar de fuera los niños, ¿no? Adolescentes, que aunque todavía, y acuérdense que también está ahí en la cronología, cuando se baja la mayoría de edad de 21 a 18 años, porque se busca tener un padrón electoral más amplio. Entonces, ojo con eso, hay que tener, para que vayamos entendiendo por qué la importancia, y sobre todo que hablemos de las audiencias. Vamos a hablar de la audiencia, de la preferencia política y cómo estos jóvenes, que además en su momento se manifestaron a finales de los 60, principios de los 70, estos movimientos sociales, como la mayoría de los líderes son cooptados por el mismo sistema político. Uno de los planteamientos por los que también queremos solicitarle a Marta que se nos autorice la materia esta que proponemos entre Mercedes y yo de Historia y Cultura de México a través de los medios de comunicación es para abundar justamente en estos puntos, porque ahorita solo les decimos lo superficial, pero justo lo del 68 no es de gratis, lo del 71 no es de gratis, para influir sobre la formación de la unión del sistema mexicano, canales 2, 4 y 5, con la única competencia real que tenían en aquel entonces, que era el canal 8, televisión independiente. Por eso el Chavo del 8. Muchos ya no tienen idea de eso, efectivamente. Y el otro que era pues, el canal 13, que también nació justamente en 1968. Imevisión. Pero el 13, no, todavía no, canal 13, Imevisión hace después los espacios gubernamentales. Y el problema es que pues el 13 no tenía ningún peso y fuerza, y cuando lo empieza a tener es porque lo tomó el gobierno en los 70, justamente para finales de la época de Luis Echeverría. Todo esto que les estoy diciendo muy rápido es importantísimo, es fundamental, no podemos abundarlo por razones obvias, pero justamente es parte de la teoría que está tratando de explicarles Mercedes, porque Televisa nace en 1972 y prácticamente al mismo tiempo que nace Televisa como la conocemos, por el sistema no existían noticieros como nosotros los noticiarios, por favor. Noticiarios, perdón, soy noticiero es la persona que dice las noticias, y noticiario es el programa de noticias o el espacio. Y aquí, como no existían, antes era el noticiero General Motors, antes era Leyendo con Nescafé, etcétera, pero no con los patrocinadores, ojo, ese es el patrocinio de las marcas. Teníamos la Hora Herdes, ¿no? Había toda esta cuestión de, ustedes disculpen, pero están los hijos, hoy están los gatijos y la pareja están desatados hoy. Entonces vamos a ver cómo esta parte empieza a ayudar, y programas, y la radio también va a tener un espacio y una función primordial, sobre todo en lo informativo, y recuerden este nombre más adelante, José Gutiérrez Vivó. Sí, ahí Gutiérrez Vivó marca el cambio de lo que era... Cambia un paradigma de forma de hacer noticiarios radiofónicos. Porque el esquema formal era el de la televisión con Jacobo Zabludowski, tampoco es ya gratis, y recuerden lo que representaba el teléfono para la recepción de las llamadas por parte de los corresponsales, que era el blanco, pero acuérdense que estaba el teléfono rojo. Y acuérdense que también durante el sexenio de López Portillo, lo pueden checar ahí en los apuntes que tienen, va a haber una problemática fuerte con Teléfonos de México, al grado de haber una huelga, y que esto también es un problema que le está llevando un poquito en las manos a López Portillo. Pero bueno, pasemos al término. Yo les dije que teníamos que entender por procesos,
y con conceptos muy específicos para entender los hechos cronológicamente históricos. Entonces, democracia mediática, ¿de dónde tenemos que partir? Que bueno, finalmente la comunicación es la parte vital de las relaciones humanas y lo que van a generar es la percepción acerca del Estado. Ojo, estoy hablando de percepción como una forma de organización coherente, homogénea y en jerarquía supuestamente superior frente a otras formas de orden. Es como nace, o sea, ubiquémonos en esta época del sexenio de López Portillo. Y ahí con él precisamente se genera una nueva área que iré especificando más adelante, que son las áreas de comunicación social, pero el concepto de comunicación social, como nosotros lo entendemos, es el elemento más importante para la legitimación de las políticas de gobierno y la consolidación de la democracia. Una preguntita ahorita justamente que dices eso, ¿el concepto de comunicación social ya existía en aquel entonces o es también una construcción? Es una construcción, es una práctica. Realmente, en términos como se debería de haber manejado, es comunicación institucional, porque se copia un poquito el modelo estadounidense de la forma de comunicarse el presidente. Es lo que se viene a copiar en México. Esta parte de tener una vocería, ¿no? De tener un representante que no tiene por qué salir todo el tiempo, que es... Estamos regresando a estas épocas presidencialistas precisamente de que el presidente es el único que habla sobre sus políticas y es la voz final. No, para eso se va a dar un área de comunicación y para eso va a existir posteriormente una vocería para no exponer al presidente y se convierte en voceros en su materia cada uno de los titulares de las secretarías de Estado. Y se hablaba de lo importante, lo realmente importante era lo que le tocaba. Exactamente, lo importante, no lo urgente, lo importante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que el correcto desempeño va a implicar la visión superior de lo trascendente frente a lo importante. Ahí es donde es la diferencia con base en lo que comentas. Entonces, esta transición democrática mediática va a ser a partir de los años 70, o sea, nos toca una parte de Echeverría, por supuesto que sí, sobre todo por su política muy social, en el constructo de cooptar a la ciudadanía a través de programas de ayuda, más que de ayuda, de subsidio del Estado. Sí. Totalmente. Entonces, sí, es una forma de sacar a la gente que protesta, ¿no? Sobre todo los chavos. Es correcto. Después del halconazo y después del movimiento con la Liga 23 de septiembre y todas estas organizaciones que se juntan con el movimiento de Lucio Cabañas, que es uno de los más emblemáticos para este movimiento de la Liga y todas las pequeñas organizaciones que están dispersas en el país. Sí, ahí chéquense los apuntes, la importancia que tiene el que pueden deshacerse de Lucio Cabañas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a aparecer por primera vez y que sí se sientan los precedentes en la planeación gubernamental? La agenda pública política y sobre todo el tema del derecho a la información. Esto desde el contexto de la Guerra Fría y la crisis de legitimidad, si juntamos estos elementos con los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, hacen todo lo propicio para que para 1977, el 6 de diciembre, se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera reforma al artículo 6 constitucional, en la que se incluye en la parte final de esa norma la siguiente oración: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Es la primera vez que aparece en la Constitución este derecho, que es un derecho aparte humano, así se considera, este derecho a la información, que esto viene en todo el paquete de normas y de iniciativas de reforma de ley que propone Luis Echeverría. La más emblemática para los partidos políticos y por el tema que nos toca es la LOFTE. Sin embargo, él modifica, es de los primeros presidentes que pone en su reglamentación de la Administración Pública Federal los primeros lineamientos para ir en contra de la corrupción. Y se generan nuevas instituciones. Ahí es bien importante remarcar que muchos lo hacen no porque quieran, lo hacen por la legitimidad que necesita. ¿Qué es lo que pasa? Que el objeto de esta reforma para el artículo 6 constitucional su objetivo principal es dotar a los partidos políticos de la posibilidad de difundir sus plataformas
y propuestas en los medios de comunicación. A partir de López Portillo, precisamente con toda esta modificación y sobre todo con la LOFPE, ¿qué es lo que va a pasar? Que y están nacientes los medios de comunicación con un perfil informativo, tener espacios, entonces se tiene que empezar a legitimar a través de estos medios, pero tienen que empezar a regular también las concesiones que están dando del uso del espacio radioeléctrico, que así se llama, que son las ondas a través de las que y las señales que tanto la radio y la televisión se comunican, y sobre todo las políticas públicas que vengan de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, a donde López Portillo va a poner a familiares y pone a alguien que no sabe nada al respecto, y esto va a ocasionar problemas en el mismo gabinete, pero eso más adelantito ahorita lo platicamos. ¿Qué va a pasar también? En la exposición de motivos de esta reforma del artículo 6º constitucional se establece que también se hace necesario garantizar en forma equitativa a los partidos políticos nacionales la disposición de los medios que les permita difundir con amplitud sus principios, tesis y programas, así como los análisis y opiniones que formulen respecto de los problemas de la sociedad. Ojo, pero estamos hablando que es la percepción del partido político, es decir, toman la voz y se convierten en los representantes de todos los ciudadanos. Y los medios de comunicación, por su parte, hacen lo suyo. De ahí van a nacer los denominados líderes de opinión, como podemos hoy ubicar a un Ciro Gómez Leiva, podemos ubicar a un Joaquín López Dóriga, a una Denise Merker, ¿no? Estos se convierten en los voceros de la ciudadanía. Entonces, para este fin, ¿qué es lo que se busca? Se estima conveniente establecer como prerrogativa de los partidos políticos su acceso permanente a la radio y televisión, sin restringirlo a los periodos electorales. Ahí se abre la puerta para esta difusión que años más adelante vamos a ver cómo para las campañas políticas les tienen que limitar el hecho de que si eres un actor o una persona que fue elegida por voto, es decir, alcalde, presidente municipal, gobernador, legislador, presidente de la República, no hagas difusión o proselitismo político a favor del partido que te llevó a tener esa posición. Recuerden que habíamos platicado en clase que en el momento que llegan a la posición obtenida por los votos ciudadanos, no es que se quiten la bandera política, sobre todo lo vemos con los diputados y senadores, con los legisladores, porque están por grupos parlamentarios, pero sí es necesario que ellos tienen que representar y gobernar, literalmente, para todos sus representados estatales, aunque no hayan votado por ellos. Entonces es muy importante esta parte. También esta prerrogativa se da a los partidos políticos, tiene el propósito de dar vigencia en forma más efectiva al derecho de la información, que mediante esa iniciativa que se incorpora en el artículo 6º será básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y que va a contribuir a que ésta esté más enterada, sea más vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Eso está en la exposición de motivos, que siempre hay una exposición. En el sistema parlamentario, cuando se presenta una iniciativa, primero tiene que haber una exposición de motivos y posteriormente al final se lee la propuesta de artículo a votarse. Y para que esta pase a cuando ya lo vemos nosotros en las noticias en el pleno, es porque primero pasó por comisiones. Es como funciona. Por eso hay diferentes comisiones en los congresos. En los congresos locales y en el federal. Entonces, el paquete de reformas que inicia López Portillo aquí parte, es la LOAPF, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y en el primer párrafo del artículo 19 de esta ley de secretarías nos dice: el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, procedimientos y servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos
que establezcan para ello. Entonces, ojo con esto. Esta parte que posteriormente se habla mucho de la secrecía y de no tener el acceso a la información pública gubernamental, el que lo va a lograr va a ser Vicente Fox, que ya lo hablaremos más adelante, pero esta parte es muy importante en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque sienta esta base de decir, tenemos un sistema de información, tenemos manuales, funciones, todo lo que nos dicta la reglamentación, que tienen facultades las organizaciones del Poder Ejecutivo y a las que en teoría se le tiene que informar a la ciudadanía, pero se le va a informar más adelante. Solamente se le informa a través del informe de gobierno cada año de lo que hacen. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados al Día del Presidente y que todo recayera en la figura presidencial. A eso es a lo que nos hemos acostumbrado. Un detallito a sumar ahí para los que todavía tienen muchas dudas de, oye, pero ¿cómo es posible que no se pueda tener información de los detalles o que haya cláusulas secretas? Por ejemplo, el Tratado de Bucareli, 1923, no existía ninguna ley que obligara al gobierno a liberar la información a solicitud de ningún civil. Y así manténlo 20, 30, 40, 50, 60, en donde además viene la interpretación por parte de las vocerías que da como resultado, por ejemplo, que la expropiación de los medios de explotación del petróleo se nos presenta y se nos sigue presentando hasta nuestros días como expropiación petrolera, cuando eso es mentira, eso nunca pasó. O la desinformación que hay sobre los tratados del agua, ¿no? Que se tiene que pagar Estados Unidos con agua, ¿no? Hay mucha desinformación sobre esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que no había esa cultura de solicitar la información. Por eso es tan importante el artículo 6 de hablar del derecho a la información. Y es, pues, obviamente también uno entiende que tratan de meritarle los logros a todos los que no sean de los del PRI. Por eso se entiende que a Vicente Fox, y es esta falta de madurez no solo del gobierno, sino de los que se supone que estamos eligiendo a nuestros representantes, el darle los méritos de lo que sí se hizo y diferenciar de los méritos que no son propios cuando alguna autoridad gubernamental se envuelve en la bandera de nosotros les dimos, les trajimos, como está pasando ahorita. Es correcto. Entonces vamos a poder entender por qué es que se justifica esta creación. O sea, López Portillo realmente logra justificar la creación de la dependencia. Llegan a un acuerdo de crear la Dirección General de Información y Relaciones Públicas de la Secretaría de Gobernación, que años después otros presidentes le cambiarán el nombre a la Subsecretaría de Comunicación Social, pero es el que sienta la base y justifica. Y lo que él justifica es que la creación de esta dependencia es el derecho a la información de los ciudadanos, es presupuesto del ejercicio de sus libertades políticas y sociales, y por tanto es fundamental para estos el conocimiento de los actos que realiza el gobierno de la República. Él se tiene que legitimar y decir todo lo que está haciendo porque fue candidato único y llega con muy poca credibilidad, que en eso van a sentar las bases de la legitimidad. Entonces, la última modificación jurídica que en materia de comunicación social hace López Portillo es el cambio de la denominación de esta dirección a Dirección General de Información y Relaciones Públicas, punto. Y mediante acuerdo presidencial se convierte en la Coordinación General de Comunicación Social y pasó a depender de la oficina de la Presidencia de la República. Ahí es donde se crea la vocería. Se hace más fino. Se hace más fino, dejamos la oficina de General de Información y Relaciones Públicas en Segov, pero aparte la Coordinación General de Comunicación Social, esa es la única que pasa a Presidencia de la República, y ahí se crea la figura de vocería. Tiene que haber alguien que esté teniendo toda esta información. Yo agregando también el pequeño detalle de que se creó en aquel entonces, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. Y exactamente eso es a lo que se refiere Mercedes. Va a quedar una persona muy, muy, muy cercana a José López Portillo, que va a ser Margarito. Es correcto. Ahorita vamos a ver más adelante los nombres, daré de manera puntual ciertas características de los panoramas. Y aquí me permito recordarles lo que vimos hace 2 clases.
la legitimidad como premisa democrática. Y aquí cito a Carl W. Deutsch, científico social y político de Praga, que sus temas es guerra y paz, nacionalismo, cooperación y comunicación. Él nos dice, hay que comprender al sistema democrático como un sistema de comunicación que necesita aprender, cuya capacidad de supervivencia depende de la capacidad de comunicación. Entonces, para que vean a qué niveles, y no nada más es México, sino la transición democrática que se está viviendo en otros países, porque la están viviendo en América Latina también algunos. Entonces, ojo con esto, no nada más es México, es todo lo que viene a conformar su entorno, y como se está internacionalizando también la empresa Televisa, ya conformada como tal, empieza a ser una de las empresas más importantes para la política económica mundial y el posicionamiento de México en el mundo. Entonces, ojo con esto. Y aquí, en ese momento se hablaba de espacios públicos. Había que tener espacios públicos para difundir la información gubernamental, ojo, pero es la información de carácter político. Aquí nos cuesta mucho trabajo, casi a toda la gente le cuesta mucho trabajo diferenciar la información política de la información gubernamental. No quiere decir que nuestros representantes como un Porfirio Muñoz Ledo, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, son personajes que se han dedicado a la política, pero están dentro del sistema gubernamental. Entonces, sí, la diferencia entre sus mensajes de carácter político son unos y otros es su carácter gubernamental. Esto le pasaba muy frecuente también a Vicente Fox, que ya lo estaremos platicando más adelante, cuando iba todos los domingos a misa con su mamá, y el decir algo a título personal podría considerarse algo político, pero hablar en nombre de la presidencia de la República, o decir, el presidente dijo, ya estamos hablando de que representa la institución. Entonces aquí los medios de comunicación van a hacer su chamba y lo van a hacer muy bien. Cuando ellos consideran pertinente lo dice el presidente, y cuando no, lo dice la presidencia, que es distinto. Entonces, aquí tenemos que entender que la comunicación de carácter político va a adquirir una especial relevancia, sobre todo en todos estos regímenes democráticos a finales del siglo XIX. Como ya les había dicho, México no es la excepción, porque necesita de estos espacios públicos donde las personas empiezan a tener interacción, ¿no? Yo recuerdo las llamadas telefónicas al programa, ¿no?, de Sabludowski con sus audífonos, ¿no? Y entonces, no me acuerdo el nombre de la secretaria, pero no, le decía, la siguiente llamada, pásela. Y bueno, ya hasta después lo más reciente de que ponían banners de quienes habían llamado y todo. Ahora lo que vemos en esos banners son los hashtags y son los twitters y demás que ahora en redes sociales se dan. Entonces, hablando de estos espacios públicos para la democracia mediática, la legitimidad, tenemos que entender que la legitimidad de las instituciones gubernamentales se deriva de una correlación, ojo, entre valores, imágenes y expectativas compartidas entre gobernantes y gobernados. Y va a ser a través de este proceso de comunicación social donde los diversos segmentos de la sociedad vamos a poder distinguir las respuestas que nos va a dar el gobierno a las demandas generalizadas. Y también la sociedad, ojo, no actúa en función de lo que sucede, sino de lo que cree que sucede. Y es una percepción de la realidad. No quiere decir que las cosas no pasen. No quiere decir que hoy, además que tenemos esta inmediatez de la información, no esté sucediendo lo de que fulano, fulana diga. Por supuesto que pasa. Sin embargo, la contextualización que se le dé, la dramatización que se le dé hasta la información, el tono de quien le esté dando, por eso es que también esto hasta a veces se toma de broma, de decir, es que me sacaron de contexto, ¿no? Personajes públicos en general, y estoy hablando de personajes públicos en general, por algunas cuestiones. Déjame, tomo una llamada porque están hablando de la casita. Bueno, sí, dígame. Mercedes Escudero Carmona. Escudero Carmona.
Buenas noches. Ok, entonces, aquí precisamente los modelos de cuestionamiento e impugnación derivan de estas imágenes preexistentes, y no olvidemos, me estoy yendo al contexto que se vive en ese momento. El principal medio de comunicación masiva ya para los años 70 y para lo que va a ser principios de los 80 es la televisión. No quiere decir que la radio no sea importante, es muy importante, pero el principal medio y el que se vuelve más importante es la televisión. Por eso también es bien importante remarcar este cambio generacional, porque además va a terminar coincidiendo cuando viene el fallecimiento de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Él construye el emporio de Telesistema primero en la radio, y de la radio viene la creación del 50 en adelante para la televisión, ya con la asociación con los O'Farrill, con González Camarena y su propio canal que es el 2, crea el Telesistema que conocemos cuando le aparece la competencia a finales de los 60, y allí había un pleito muy marcado con Azcárraga Milmo, porque él decía que era necesario unirse con los otros y empezar a crecer, porque los nuevos medios también están cambiando, ya no solo es la tele de los 50, sino ahora es vía satélite. Pero entiende uno el cambio. Azcárraga Vidaurreta no se quiere unir, pero ni muerto, con los empresarios norteños que representan TIM, Televisión Independiente de México, y es como algunos medios lo llegan a manejar, por ejemplo el libro de Nación Televisa, que te dice casi literalmente se muere Azcárraga Vidaurreta, y prácticamente en el funeral, casi encima del féretro, se terminan poniendo de acuerdo y se hace la firma de órale, se va a formar la empresa como la queríamos, y de ahí nace Televisa. Y de ahí también mucho de... habíamos comentado algo en clase de hablar de este cuarto poder de la prensa. La prensa escrita se convierte en este cuarto poder, pero dentro de este cuarto poder entra la televisión, y sobre todo se considera en su momento desde el aspecto de crítica hacia el sistema político, es decir, hacia la presidencia de la República, la utilización de ese medio para justificar y legitimar sus acciones. Por eso es que ya a épocas más recientes Televisa está muy desacreditada, y algunos de sus líderes de opinión están muy desacreditados. ¿Por qué? Porque se le consideró que era la televisión de Estado, aunque esto no fuera cierto. Aquí hago una aclaración. Hay dos cuestiones: los medios permisionados y los medios concesionados. Los medios permisionados, que como es Imevisión, que después veremos cuando se crea, y de hecho ahí empezó a trabajar Joaquín López Dóriga, él era un reportero de medio de Estado, literal, son subsidiados por el gobierno. Un IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, un Canal 22 que conocemos, un canal del Congreso, Canal Judicial, todos estos son medios permisionados. Y los concesionados, es decir, estos permisionados, la principal característica es que son no lucrativos. Radio UNAM, también Radio del Politécnico Nacional, en su momento ya hasta cuando viene a crecer ahora Ibero 99, que en su momento se llamó Radio Ibero, de la Universidad Iberoamericana, a partir de Vicente Fox, hay un cambio. Entonces todas estas son permisionadas, no tienen un objetivo para lucrar. Y las concesionadas vienen a ser Televisa, ¿no? Grupo Radio 1000, Grupo Radio Centro, Radio Red, que se forma de manera posterior. Entonces, ojo con esta parte, ¿no? Tenemos que entender estas dos partes de los medios. ¿Por qué? Porque va a venir de manera posterior una serie de reformas legislativas en materia de comunicación, y que se van a ver reflejadas también en la parte de la transición política hacia los partidos. Van a tener distintos porcentajes y formas de accesar a los medios de comunicación. Entonces, también acotando, para ellos tampoco fue fácil el camino. Es muy sabido durante la década de finales 70s, 80s, la pachanga que representó lo que era el Canal 13, que después, cuando vienen estos ajustes de los institutos mexicanos de lo que sea radio, televisión, pues llevaron a una sucesión de directores. Es bien claro en el Canal 13,
que era tiro por viaje, Cambiar que y subían y cambiar. bajaban y uno llega con nuevas ideas. Y por ejemplo, allí se gesta una generación de muy buenos analistas y periodistas, pese a lo que muchos puedan decir, ¿no? Un Joaquín López Dóriga, un Ciro Gómez Leiva. Un López Dóriga que de hecho él comienza como reportero en Vietnam siendo enviado directamente por Televisa, pero cuando empieza a crecer, el problema es que choca con el vocero formal. Y por eso no pueden ya continuar en el mismo lugar, porque si ustedes recuerdan, hasta los polivoces hacían referencia en su programa, que es del 72 al 74, hacían referencia con sus 24 medias orejas. Tráete a López Dóriga para que se vaya fogueando. O sea, ustedes lo pueden ver en ese programa de hace casi 50 años, pero ya cuando López Dóriga empezó a crecer 2 que 3 veces, llegó a ser el sustituto cuando no le tocaba estar a Jacobo. Y aparte Jacobo pues también empezó a meter a su propio hijo, ¿no? Es cuando quiere meter a Abraham, ya no puede continuar. La otra opción, la única en la que podía estar, fue la que a mediados más bien, de la década de los 70, apareció como un medio de Estado, el Canal 13. Ese Canal 13 es subsidiado por el Estado, pero depende del manejo de las políticas y depende de otra serie de circunstancias. Y para la década de los 80 es cuando viene justamente esta conversión a Imevisión como tal, y esto es muy notorio sobre todo por lo que llegan a comentar personajes que formaron una escuela, aunque a nivel deportivo, los que derivan de Deporte B y José Ramón Fernández. A ellos les tocó vivir todo eso, todo ese proceso de incertidumbre. Así es, y ahí quienes se llegaron a formar también es una Carmen Aristegui, Sí, es sí, un Javier Solórzano. Sí, sí. Entonces, era la única opción, no había otra opción. El radio, que al radio lo escuchaba un tipo de público muy diferente. Entonces aquí más adelante hablaremos que ya para los años 90, para el 92 es cuando se forma TV Azteca, que ya el Estado no puede mantener Imevisión, no está haciendo una cuestión de ni rating ni importancia. Y la van a tener que vender. Y van a tener que poner a licitación la concesión. Que fue también toda una pachanga al momento de cómo se hizo esa licitación entre el 92 y el 94 para que oficialmente en el 94 nace ya la base de Imevisión. Lo único que cambiaron son los colores. El logo era en rojo sobre fondo verde y se terminó convirtiendo en el fondo blanco con los colores como lo conocemos, pero ya esa base es 94, para que estamos hablando de hace 26 años, o sea, tampoco tiene ya tan poquito tiempo. Yo salí en el 94 de la carrera. Sí, bueno, ¿qué yo salí en el 90 y qué. Ok. Bueno, entonces, ojo, ¿qué es lo que pasa con este modelo? Yo decía que la sociedad no actúa en función de lo que sucede, sino de lo que cree que sucede, y es una percepción de realidad la que vamos a tener. ¿Lo vemos ahorita con la epidemia? Así es, todo el mundo es experto, ya todo el mundo está dando ahí sus recomendaciones, llamémosles de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuestionamiento e impugnación, que es una cuestión natural que se da de los diferentes grupos sociales y públicos que sí se van dando, se van a derivar de estas imágenes, ojo, preexistentes sobre los hombres del poder y de las demandas articuladas, es decir, los que están a favor y en contra de X o Y personaje político. ¿Y qué es lo que pasa? Que los representantes de los medios de comunicación se van a convertir en estos líderes de opinión que van a guiar, digámoslo así, la percepción de la sociedad y la proporcionan. Entonces es, pues sí, yo estoy a favor de lo que dice Pedro Ferriz de Cono, pero en su momento Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿no? Que es el papá. Yo creo que sería muy importante si nos pudieras dejar bien clarito, porque yo también no lo entendía en un principio, esta definición de lo que es un líder de opinión, porque ahorita lo estamos padeciendo, mucha gente sigue considerando que un líder de opinión es el que tiene un micrófono, y ya por el hecho de que tenga un micrófono, en automático se convierte en líder de opinión, y estamos viviendo la plaga, sobre todo de los influencers, en donde todo, es que lo dijo fulanito que tiene tantos millones de seguidores. Hay una definición muy clara y muy concreta de lo que es un líder de opinión. Tenemos dos connotaciones para considerar los liderazgos de opinión. ¿Cuáles son? Tenemos un líder de opinión que tiene un espacio público, en los términos que bien refieres, que tiene el poder de un micrófono,
ante un espacio o de una pluma ante un medio de comunicación impreso, porque si no, bajo la otra premisa sería todos hoy día, ¿no? Con estos aparatitos, todos somos líderes de opinión, porque tenemos X número de seguidores, entonces tenemos influencia sobre esos seguidores. Entonces, no. Los líderes de opinión son dos. La connotación del estar en un espacio público por tener este número de seguidores, ¿no? O de audiencia. Y la otra, y más importante, un líder de opinión se considera que él es aquel que es experto en su materia. De ahí la importancia, sobre todo en medios de comunicación, valga la redundancia, en el periodismo de investigación, o cuando necesitamos la opinión calificada, ¿no? Digamos en términos legislativos o en términos jurídicos, si hay una reforma al Código Penal, nos vamos, ¿no? En su momento se iba con Orihuela, que paz descanse, ¿no? Sí, con sí, el sí. mejor penalista de México que tuviera, para que nos hablara o nos justificara o nos dijera, porque es una voz moral. ¿Qué es lo que lo argumenta y lo sustenta? Su trayectoria en la materia, sus investigaciones. En eso radica un líder de opinión calificado que es experto en su materia. Por otro lado, tenemos a líderes de opinión que tienen influencia por estar en un espacio público dentro de la agenda de los medios, como puede ser un Ciro Gómez Leiva o Joaquín López Dóriga, que si bien son líderes de opinión, van a ser líderes de opinión De su área. de su área. Es decir, este programa yo recuerdo de Agenda Pública. Sí, sí. No, Agenda Pública, perdón. ¿Cuál es de Mario Campos? Ese es de Mario Campos y Gabriela Barkentin, que en su momento estaba Pepe Carreño. No, que tenían todos los miércoles. Tercer grado. Hablaban de cómo la información iba a estar en los medios de comunicación y hacían el análisis de la información y del hecho desde la perspectiva de la comunicación, porque no que no supieran de política, pero no son expertos en procesos políticos ni procesos electorales, sino en cómo se maneja la agenda. Y es lo que la gente no entendía, o sea, es que ve lo que están diciendo y las mentiras. No, ellos están analizando desde los medios. Ahí, por ejemplo, la eterna discusión que se traían con Carlos Marín. Carlos Marín es periodista de cepa. Entonces, de repente de hay los cosas formadores de cuando se da el golpe de Excelsior, de los formadores de y proceso. de repente unas opiniones que sí dices, pero ¿cómo se atreve este señor? No, es que no está hablando como político, él está hablando como empresario de medios, ya lo que representa Milenio, etcétera, y es lo que la gente de repente no acababa de entender, ¿no? O el hecho de que, ¿cómo es posible que esté Loret de Mola? Pues sí, uno de los que mejor crónica como narrativa hacían era justamente Loret de Mola. El problema ya era la evaluación editorial que terminaban haciendo, pero ellos lo que hacían era justamente eso, el análisis desde los medios. Y la gente no necesariamente entiende lo que eso va a terminar significando. Entonces, en uno de los videos que tienen por ahí para revisar, cuando Sabludovsky dice, y ahora vamos a escuchar la opinión de la China Mendoza, y la China Mendoza se pone a hablar de la percepción que se tiene sobre la evolución de la mujer. O sea, ahí tiene todas esas características de una persona preparada, culta, pero que además es feminista, pero feminista en los 70s, que no es lo mismo que en época contemporánea, ¿no? Esto es un hilo ya mucho más fino que la mayor parte de la gente no suele distinguir. Y recuerden que en este caso, pues, una de las intenciones por las cuales Mercedes también está dando esta clase ya es por el hecho de que nos ayuda a constituirlo desde la perspectiva de la comunicación, no desde la perspectiva de la historia. Y por eso es tan importante que ella nos insista tanto con la percepción de los hechos, no lo que ocurrió en la realidad histórica. Es que no entenderíamos la transición democrática sin esos cambios legislativos y sin la participación de los medios de comunicación, porque si no la sociedad no se hubiera podido organizar, ni hubiera tomado partido o esta preferencia ya con la cantidad de población, como veíamos en el PDF que les mandé de cronología, cómo va cambiando y el por qué tienen que aumentar el número de legisladores, va de la mano con el aumento poblacional. Entonces, ojo con eso, que en teoría si ustedes me preguntaran, hoy tendríamos que aumentar, yo en teoría dijera que sí. Sin embargo, hasta hoy día los 500 diputados y los 128 senadores
han sido suficientes para abarcar los distritos electorales como están hoy día. Pero bueno, aquí entonces vamos a pasar a puntos por puntos. Por eso yo les dije que iba a ser un poco distinto hablar de estos procesos y tener muy claras estas características, estos procesos que se van dando, que al final se marchan de manera conjunta en la vida cotidiana y que ya nos toca vivirlos algunos. Bueno, en este sexenio pues yo era una pequeñuela, pero va a haber a quienes en su momento eran adolescentes o estaban ya un poquito mayores, pero ojo, voy a dar un panorama, voy a irme puntualmente y aquí nos ayudará en todo caso el maestro Octavio Contreras a hacer hincapié en algunas cuestiones. ¿Cuál es el panorama gubernamental de esta época de José López Portillo? Queda marcado el hincapié en los valores democráticos y los procesos electorales como fuente de legitimidad. Ese es su sello. Tenemos que entender que ese es su sello con todos los paquetes de reforma que manda al Congreso. Propuso desde su discurso de toma de posesión reformas en lo administrativo, en lo económico y en lo político. Ofreció planeación frente al derroche fiscal y al endeudamiento, la ley de responsabilidades frente a la corrupción y la reforma administrativa frente al desgobierno. Por eso también está en la obligación, pero para él es una oportunidad, esta obligación de informarle a la gente, y por eso su paquete va en ese tema. Y empezamos ahora sí con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOFP, con doble P, y que ese fue el principal sello, es la reforma más robusta y la más grande que manda el Congreso. La reforma a la que se llegaría en el 1977, es la base fundamental para renovar las instituciones y procedimientos político-electorales en México para los siguientes años. O sea, esto no se ha modificado de tajo, no, se ha ido complementando. Ahí acotando, Federico Reyes Heroles es... bueno, sí. En abril del 77, secretario de Gobernación es Jesús Reyes Heroles, como representante a mí me llamó mucho la atención, del presidente de la República en el informe de gobierno del entonces gobernador de Guerrero, pronuncia un discurso donde su atención se centra en las inquietudes sociales existentes y anunciaba una reforma constitucional de gran calado en materia política electoral. Ahora sí, perdón. Sí, Federico Reyes Heroles, su hijo, él, en el documental de López Portillo, clarifica perfectamente esto. No es que hay cambio, no, son muchas cosas, pero esta viene siendo como la llave que abre el inicio de todos los procesos democráticos. Y eso es lo que también tenemos que terminar de entender, ¿no? Cuando se van a dar estos cambios no se dan de un día para otro como nos lo están intentando vender nuestro gobierno y nuestro régimen. Por eso hablaba yo de renovación de las instituciones y de los procedimientos. No se está descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, simplemente hay una reestructura y una renovación. Entonces, ojo con esto. Además, la expedición de esta Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y su aplicación, su primera aplicación es para 1979, que son las elecciones intermedias. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que se concretan algunos de los objetivos que buscaba la reforma. Por ejemplo, la incorporación ya de los partidos comunista y socialista de los trabajadores en la lucha política institucional. Les da el paso para legitimarse y para que no digan que no tienen voz estos que vienen luchando y que estaba el Partido Comunista de manera ilegal, ¿no? Con Echeverría y toda esta parte de los diferentes movimientos que hay. Te terminas jalando a Arnoldo Martínez Verdugo, te terminas jalando a Eberto Castillo, te terminas incorporando al propio Valentín Campa. Ahí lo que haces es que les quitas argumentos de no tenemos participación, porque esto se había intentado desde 1964, pero con toda la maña del mundo dependía en última opción del secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación en aquella época nada más era Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Entonces Pablo Gómez dice, parece que ellos sí cumplieron en aquella época con lo que se les pidió, pero como el voto final definitivo era de los líderes, pues no se los dieron. Aquí se los dan, pero se los dan, y algunos pueden decir es que les dan muy poco,
Pero pues, escuchen lo que dice Arnoldo Martínez Verdugo. Ya tenemos una opción que antes no teníamos, Gilberto Rincón Gallardo, etcétera. Se dan todos estos. Y recuerden que cuando estuvimos viendo la cronología, los que estuvimos en el salón, la cronología de las reformas en materia de procesos electorales, recuerden que vimos que había un consejo comité que revisaba las impugnaciones políticas, pero eran los mismos diputados y entre ellos mismos los que se revisaban, por lo tanto no tenían una procedencia legítima para resolver en favor de los que impugnaban. Su legitimidad vive en la función del discurso que ellos construían diciendo que ellos los eligió el pueblo. Entonces ahí es en donde venía su dichosa legitimidad, ¿no? Y al momento de que hay que evaluar las elecciones, pues se reúne el Congreso General, que se constituye en colegio electoral y ellos se convierten en juez y parte, y el presidente de ese colegio electoral pues era el secretario de Gobernación. Es correcto. Por eso tan importante, vamos a ver más adelante, tan importante va a ser la creación de que esta dirección que va a existir de primera instancia de gobernación de procesos electorales se convierta en un instituto electoral autónomo, va a ser uno de los organismos posteriormente autónomos, que de hecho José Woldenberg hace una muy buena relatoría en uno de sus escritos de la historia reciente de la transición democrática en México. Recuerden que está el documental, hay segmentos que ustedes han estado revisando, que narra justamente José Woldenberg, que es la historia de la democracia en México. Entonces son partes importantes que ustedes pueden revisar para certificar cómo se dio este proceso. Denle ahí los clics en los apuntes que tienen del maestro Octavio, que donde vienen los documentales. México, la historia de su democracia. México y la historia de su democracia. Ahora, importante, como en 1979 es la primera vez que se pone a prueba la LOFPE, ¿qué significa esta primera prueba? Y los grandes logros, que el PST, el PAR y el PDM de manera conjunta obtienen el 6.6% de los votos. Ojo con eso. El PPS logra el 2.8%, que como están los porcentajes hoy, apenas sale rayando, ¿no? El Partido Comunista obtiene el 5.1%, el PAN el 11.1% y el PRI el 68.4%. Entonces vean que empieza a haber un equilibrio que, si bien en teoría y se ve que es avasalladora el que gane el PRI con el 68.4%, sí, pero estamos hablando ya casi de un 30%, un 32%, donde la población empieza a voltear a ver otras opciones. Porque ahí también empezó, por lo mismo de que López Portillo fue candidato único, la gente decidió que ya para qué voto. Entonces el otro punto es atraerte al electorado que ya no cree en el sistema. Y ojo, ahí por ejemplo los que hacen mejor su trabajo es el Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque se consideraba que si trabajabas en gobierno federal automáticamente tenías que votar por el PRI. Era una cultura vieja y que hemos platicado. Mis padres trabajaron en gobierno federal, de hecho se conocieron en Presidencia de la República trabajando los dos. Esta parte se asumían como priistas y de hecho muchos se dice que, pues a muchos no nos consta, pero de estos testimonios sí nos dicen que venía un porcentaje que les quitaban de un 5 o un 10% de salario que iba directo para el partido. Ya, estrictamente hablando, eso ya lo comentamos nosotros, eso fue de las épocas cuando surgió el PRI. Estrictamente hablando, el que con quien se mete la propuesta es con Emilio Portes Gil. Y así como que, ¿y por qué nos tienen que quitar? Pues si no lo estamos preguntando, necesitamos el financiamiento y esa estructura se mantiene. Y como no hay una ley que obligue a certificar qué se está haciendo con ese dinero, pues también entiendan, cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, con esa desconfianza protestaron los trabajadores en contra del IMSS, que nosotros podemos, pero ¿cómo es posible que voten en contra de esa institución? Tenían desconfianza hasta de los empresarios. Porque no sabían a dónde se iba ese dinero. El empresario está dando o no las aportaciones, no había nada que obligara a demostrar la información. Sí, de que la da, pero de que llegue quién sabe. Así es. Entonces ahí, ojo, la gente empieza a voltear hacia otras opciones políticas y aquí lo más curioso es que a pesar de esta apertura, la sociedad no pudo con este sistema partido-estado que manejaba su antojo, por un lado, que es lo que percibe la gente, los medios de comunicación y los recursos públicos.
No todos los partidos tienen el mismo acceso a los medios de comunicación y obviamente los recursos públicos. Y chéquense también, ahí vuelvan a ver, cuando vimos esta cronología de los cambios en procesos electorales, cuando se decide hacer el cambio y darle financiamiento a los partidos políticos, ¿ok? Entonces ahora, panorama gubernamental, ¿qué es lo que tiene en gobierno López Portillo o sus características en general? Amplía la política de bienestar, sigue siendo un Estado benefactor como lo venía siendo Echeverría, crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en adelante DIF. La intención era aglutinar a las dos instituciones de asistencia social, en ese momento IMAN e INPI, y coordina la asistencia social privada. Como punto referencial, esto es bien importante otra vez, se tendía a darle el sello particular. Es una misma base institucional política, pero ya que llegué yo, ahora me toca a mí darle mi sellito. Entonces los cambios de INPI a IMAN, a Desarrollo Integral de la Familia, en donde sabemos además pues quiénes eran las titulares, ¿no? Era parte de una tradición que, recuerden, ese esquema doña Chole, la esposa de Manuel Ávila Camacho, lo dejó claramente marcado, ¿no? Yo aquí estoy para ayudarlos, sí, pero una persona es la que da y otra persona es la que recibe. Tu mamá nos ha platicado en muchas ocasiones como ella se le educó en ese esquema de se tiene que marcar la distancia de aquí todos nos tenemos que ayudar, pero unos son los que dan, otros son los que reciben. Así es. Ya se me va a acabar la pila, pero bueno, me apuro y termino con esta slide, ¿no? También se crea el FONATUR, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR, la ampliación de CONASUPO y esta política de subsidios para proteger el ingreso de las mayorías. Hay la reforma política que extiende los márgenes de participación política y se duplica la matrícula en enseñanza superior y los 4 millones de empleos creados en ese sexenio. Pone en marcha el programa SAM, que es el Sistema Alimentario Mexicano, con la intención de impulsar la producción de los alimentos en la República. Y el gobierno de López Portillo no logra fortalecer la legitimidad de su gobierno, aun cuando hace todo esto para ayudar y apoyar a la gente y cooptar más para tener su legitimidad propia gubernamental. Aún así, no la logra fortalecer, es muy cuestionado y en esta parte, bueno, son las características que tienen su panorama gubernamental. Ahora, también dentro de este panorama gubernamental, una de sus características es que coloca parientes y amigos en los cargos más importantes. Guillermo López Portillo, su primo, como director del Instituto Nacional del Deporte. Carmen Romano de López Portillo, su esposa, tuvo todo el apoyo para crear la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y de transportarse en sus viajes, se decía, ¿no? Le llevaban su piano de cola, ¿no? Entonces se dice que mandaron derribar hasta paredes dentro de habitaciones de hoteles y todo para que llevaran su piano. Margarita López Portillo, su hermana, fue designada directora de la nueva Radio, Televisión y Cinematografía, en adelante RTC, aun cuando ella desconocía por completo el área. Y ahí, si quieres decir algo, ahí es bien, de lo que decíamos hace ratito, ¿verdad? No, ahí es bien importante remarcar, hay un equilibrio claramente establecido entre una persona que se dedica a la política interna y el que se dedica a lo externo y ahora sí que a dar los discursos, que es López Portillo, y el otro que es muy eficiente al interior, que es don Jesús Reyes Heroles. Los 2 primeros años eso funcionó como maquinita. La que llegó a romperlo fue Margarita López Portillo. Que es cuando quitan a Reyes Heroles. Sí, es justamente por un pleito de jurisdicción, y ahí pues el que tiene el mando pues es la Secretaría de Gobernación y es Reyes Heroles, pero hay ciertas cosas que la directora de RTC quiere imponer y el otro no la deja. Y ahí es donde comete uno de los varios grandes errores José López Portillo al darle preferencia en ese sentido.
por ahí su hijo lo vas a mencionar. Sí, a José Ramón López Portillo como subsecretario de Programación y Presupuesto. Nada más. Llega a proclamarlo como orgullo de mi nepotismo, imagínense. Literalmente, cuando lo llegaron a cuestionar, oiga, es que eso es nepotismo, pues él es el orgullo de mi nepotismo. Ahí vemos que se está pudriendo. Ahí vemos la soberbia. Y con esta Margarita López Portillo, que bueno, en términos de lo que hablábamos de comunicación, la radio, la televisión y la cinematografía, es parte importante de lo que posteriormente va a ser, pues había tales fricciones en la misma industria que se dice, mucho se rumora que ella ordenó que fueran prisioneros algunos, despidos, secuestro y hasta tortura de los que ella consideraba sus enemigos. Llegó a reestructurar el cine. Y pues dijeron que era un nido de ratas, que en parte era cierto, pero agarraron, como nos suena conocido otra vez, y tupieron parejo por ahí uno de los importantes, que fue Bosco Arochi. Literalmente no solo lo destituyeron, sino lo acusaron de malversación de fondos, y hasta el bote terminó dando, y le costó un chorro de trabajo poder demostrar su inocencia, y tiempo después, pero ya que estuvo en la cárcel, cuando los dejan salir, es usted disculpe, ¿no? Les digo lo de Bosco Arochi porque yo tuve a su sobrina como alumna y ella me marcó justamente este punto. Y bueno, uno de los personajes más emblemáticos, más criticados, de los que más se ha hecho también en esta cultura de comunicación a través de documentales y de la cultura del entretenimiento que también y del periodismo de investigación, es Arturo Durazo Moreno. Amigo de la infancia, o sea, su mejor amigo. Aquí se repite el esquema de Echeverría con López Portillo, de que realmente pues, su delfín y su candidato es López Portillo, aunque tenía una gama dentro de los que vienen haciendo carrera política para nombrarlo o designarlo más bien, que el partido lo acate como candidato a la presidencia, y él impone a Durazo, lo nombra jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, y aquí les recomiendo que vean sobre todo el documental Verdaderamente Durazo, que vienen los apuntes que ahí Octavio les dio, y viene a crear toda una cultura y una percepción que hasta hoy día tenemos de la policía en México. Un ejemplito bien aterrizado de esto desde otro ángulo es la película, la de los ladrones viejos. El documental de los ladrones viejos, también véanla. Los estaremos subiendo, se estarán subiendo a través del chat, ¿verdad? Los enlaces están puestos. Los enlaces están puestos. Y bueno, aquí imagínense, en ese entonces estamos hablando de los viejos pesos, ¿no? El sueldo que ganaba Durazo era de 9,600 pesos mensuales, de acuerdo a lo que... El sueldo de un humilde policía, de lo que dicen los registros. Y finalmente a Durazo se le ubica más por este denominado Partenón, sí, ¿no? En Ixtapa, Cihuatanejo, con su galgódromo y todo en las faldas del Ajusco, ¿no? El galgódromo está en el Ajusco. Entonces, ojo con eso, tenemos hasta obra, digamos, lo que se le saca es que el Partenón fue hecho con trabajadores de la Secretaría con la Dirección de Seguridad. Sí, los policías se arremangaban, se quitaban el kepí y a cargar cemento. Entonces, pues ahí, esto saliendo a la luz pública, hoy día imagínense cómo se pone, pero hoy vemos que también el ejército está haciendo las obras públicas del gobierno. Aquí, mal empleado porque era una obra no pública, era una obra privada, personal, donde pues hay desvío de recursos. Acá están haciendo labores que considero no les correspondería, pero ya lo hablaremos más adelante, ¿no? A los soldados hacer esa parte. Si ustedes me dicen en cuestión de diseño y planeación, yo creo que sí, pero no ponerse a construir por más que se quiera ahorrar recursos, pero ese es otro cantar. Entonces, imagínense, estas son las características de su panorama gubernamental. Y otro de los puntos muy importantes que van a ser el estigma con lo que a través de los medios vamos a tener la percepción de este periodo gubernamental es la crisis de finales del gobierno, y que la podemos resumir de la siguiente manera. Tuvo movimiento obrero oficial leal, pero desgastado socialmente. Un empresariado en pie de lucha,
que trasponían los límites tradicionales de defensa de intereses de particulares para convertirse en un grupo eminentemente político. Y van a tener, curiosamente, una ideología antiestatal. Ahí es donde entran muchos del empresariado hacia el PAN. Se van a ir hacia ese partido. Las clases medias que se encontraban totalmente insatisfechas por la falta de canales de negociación y por la disminución en sus ingresos, es decir, en su poder adquisitivo. Recuerden que pues él llora, ¿no?, como un perrito por el peso mexicano, ¿no?, con esta crisis económica. Los partidos políticos, los de más reciente creación, a los que les permite la entrada y su registro, sin arraigo en la población, ni programas alternativos que justificaran su pobreza a partir de los... como siempre va a haber en el 79 que le tocan estas elecciones intermedias, los fraudes electorales que van a considerar estos partidos pequeños. El Partido Acción Nacional se conforma realmente con estas clases medias y medias altas y este empresariado, se conforma en un instrumento de la nueva política y deja una deuda de $80,000 millones aunada a una inflación del 100%. Son las características con las que va a estar terminando su periodo gubernamental. ¿Algo que quiera comentar? Pues consideran ustedes, ¿repites el número de la deuda externa? $80,000 millones. Consideren ustedes que para los tiempos de transición de López Mateos a Díaz Ordaz era de 2,000 millones. ¿Repites otra vez, perdón? $80,000 millones. Era de 2,000 millones, 64. Para los inicios de López Portillo, finales de Echeverría, eran 3,000 millones. Chequen nada más lo que se cayó en este proceso. Y como decía don Antonio Ortiz Mena, eficientísimo secretario de Estado en aquellos tiempos, no solo estaba bien identificada, sino estaba perfectamente etiquetada, se sabía a quién se le debe cuánto y cuáles son los plazos para pagar. Aquí pues llegamos al extremo, como lo pueden ver en dos documentales, el de José López Portillo, el presidente apostador, que es el de Clio, el que narra Enrique Krause, y el otro documental, el de 1982, La decisión del presidente, donde claramente se ve cómo todo esto se perdió y se fue olímpicamente al caño por el pésimo manejo, y ahí en voz directamente de el que fue secretario de Hacienda en la última etapa. Él dice, además, debemos tanto al Fondo Monetario Internacional que pues ya no, venimos a decir que ya no podemos pagar la deuda, como dice el dicho mexicano, debo no niego, pago no tengo, pero no solo eso, sino que vengo a pedirles que me presten más para poderles pagar los intereses. Silva Herzog, ¿sí? Lo pueden escuchar ustedes directamente de voz de él en el documental, para que vean cómo se destruyó en los 2 últimos años, destruyó todo lo muy bueno que se había logrado en los 2 primeros. En toda la construcción de legitimidad. Ahora, tiene algunas acciones y sobre todo empieza con una política exterior con visitas y visitantes que le permitan esta legitimidad y distraer un poquito, para eso se ocupan los medios de comunicación también, distraer un poquito. No olvidemos que en enero del 79 el Papa Juan Pablo II visita México y visita Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Estas imágenes emblemáticas cuando baja del avión y llega y besa el piso mexicano, ¿no? Es muy emblemático y muy importante pues sobre todo para la creencia del pueblo mexicano. Nada más que ahí sí es bien importante dejar remarcado que el artículo 130 no permitía que hubiera relaciones con una Roma que no era reconocida como Estado. Y todo esto se hace a título personal, por eso sí lo recibe López Portillo en el aeropuerto, pero no es ceremonia oficial. No lo recibe con la banda, no lo recibe con el escudo nacional, y le dice literalmente, aquí lo dejo con su pueblo, con permiso se da la vuelta y bien discretamente se va. ¿Por qué? Porque oficialmente no existían las relaciones, pero abre la puerta
para que poco a poco se empiecen a hacer las modificaciones. Aquí nuevamente Federico Reyes Heroles, siendo su papá don Jesús Reyes Heroles el secretario de Gobernación, que es su obligación advertirle, es que esto no se puede, estamos violando las reglamentarias, y el otro dice cuánto, ¿sí? ¿Cuánto es lo que hay que pagar? Yo lo pago de mi bolsa. Así funcionaba en aquel entonces. Realmente viene hasta con Carlos Salinas de Gortari, Sí. el Papa, a hacer la visita oficial, pero como jefe de Estado, del Sí. Estado Vaticano. Es bien conocido cuando, creo que es la penúltima, si no es que la última visita a la Ciudad de México, cuando ya era jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, lo recibe en el Museo de la Ciudad de México, ya estaba muy deteriorado penúltima, es la físicamente, que ya lo tienen que llevar en ese carrito que tiene como elevador para que pueda caminar sin broncas, y firma el libro de visitantes distinguidos oficial, cosa que 10 años atrás era no se hubiera imposible que podido. hiciera. Entonces, ojo con eso. Otro es el 7 de enero de 1980, es elegido miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de México, y nada más ni nada menos que nuestro querido Porfirio Muñoz Ledo. ¿Le suena el nombre? Hoy en Cámara de Diputados, morenista, ¿no? Etcétera. Ok, también... Porfirio Muñoz Ledo había sido su jefe de campaña. ¿Qué? Nada más para que nos demos idea, y había sido secretario de Educación Pública. Así es. En abril también del 80 asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Porfirio Muñoz Ledo. O sea, veamos la importancia que no es a lo reciente el hecho de que las organizaciones mundiales, como puede ser la ONU, ¿no?, nos vengan a supervisar y hacer observaciones sobre cómo está la política de seguridad de México, etcétera. No es tan reciente, o sea, ya viene atrás, pero esto es lo que le permite también legitimar ciertas acciones para que su gobierno fuera visto con otros ojos. Para julio de 1980, López Portillo visita La Habana, Cuba, y declara en nombre del pueblo mexicano, nada soportaremos que se le haga a Cuba, porque sentiremos que se nos hace a nosotros mismos. Esa es una frase muy, muy fuerte que hace, y hay una fotografía de él con Fidel, que también es muy emblemática, ¿no?, en esta política exterior. Esa línea de cercanía era medular, era importantísima. ¿Vas a mencionar del Grupo Contadora? Pero menciónalo de nada más lo tengo puesto. Porque es nada más un punto muy importante. México funge como intermediario cuando todavía tenía prestigio en la diplomacia mexicana de altísimo nivel. El hecho de que se haga esta reunión entre representantes de América Latina para interceder ante las políticas que está tomando Estados Unidos. Además, cuando viene la transición, sale Jimmy Carter, recordando que cuando Jimmy Carter vino a México, unos cuantos días, no sé si antes o después del propio Juan Pablo II, y se le dio un trato durísimo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se le puede poner al brinco a México por la cuestión del petróleo. Y México es de esas raras veces en las que su presidente, además de ser más alto, puede hablarle muchísimo más fuerte al presidente de los Estados Unidos. Y en las memorias de López Portillo, Mis tiempos, él llega a decir, y sus allegados lo confirman, que cuando salió de la reunión, lo primero que hizo fue decir, me lo chingué. Estoy citándolo literalmente, no son palabras mías. Así es. Y ese punto va a ser muy importante, porque cuando vienen estas reuniones, cuando entra Ronald Reagan, obviamente las cosas se van a tener que ajustar. Se hace la reunión, vienen los representantes del mundo, viene Margaret, los traen a Cancún. Es impresionante la foto donde ves a la Thatcher con su crepé y su vestido, pero en las playas de Cancún. Y recuerden que va iniciando este complejo turístico, además, que es emblemático, donde López Portillo le está invirtiendo mucho recurso, y por eso también es una de las cuestiones de que nace Fonatur. Sí, y ahí en ese punto el problema es que el que no quiso participar fue Fidel Castro. Entonces, para no quedar mal con Fidel, se hizo la reunión del Grupo Contadora, y después se hizo una ceremonia nada más para Fidel Castro, para recibirlo y hacerle entender que México no lo está dejando fuera, son los otros los que están metiendo bronca. Así es, aquí no fue como el comes y te vas. Es exactamente lo contrario. Te doy tanta importancia y eres tan mi aliado que te tengo que dar tu lugar. ¿Ok? Bueno, otro hecho importante también, para el 9 de julio del 80 llega a México la Madre Teresa de Calcuta.
Sí. Entonces es un personaje también, y recordemos, el pueblo mexicano católico y demás, la importancia que va a tener el que venga la Madre Teresa. Entonces, aquí chequen cómo esta visita de Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa van a, pues como comúnmente va a haber gente que le llame, es que es una cortina de humo y demás. Sin embargo, también le está dando al pueblo mexicano la cercanía de estos actores en los que ellos creen en lo que hacen. Esto tiene que ver con percepción y construcción de relaciones sociales. Entonces, muy importante, perdón, muy importante que tengamos en cuenta estas visitas. Otro hecho muy importante de ese mismo año es el gobernador electo del PRI en el estado de Michoacán, es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y toma posesión el 15 de septiembre. Y pasamos a 1981, con lo que se empieza es que se funda el Partido Socialista Unificado de México. El PESUM, sí. El PESUM. Y vamos a ir viendo cómo estos partidos que en épocas más recientes, ya para los años 90, se les va a llamar la chiquillada, ¿no? Son los partidos pequeñitos, pero va a llegar al grado de que veamos que para las elecciones del 94 vamos a tener 9 candidatos, 9 partidos, ¿no? Que se van a disputar la presidencia de la República, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, en estos mismos años 79, 80, el panorama electoral, ¿cómo se va conformando? Estas elecciones del 79, sobre todo en el estado de Colima, gana por el PRI la primera mujer que tuvo cargo en este nivel de gubernatura en la historia de México, Griselda Álvarez Ponce de León, tía de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Posteriormente será el presidente de la República. Y entonces se viene a conformar toda esta parte central de cómo van a venir las elecciones presidenciales para 1982, y que van a tener una participación de candidatos sin precedentes hasta ese momento, ya por los partidos pequeños que logran su registro, alcanzan el porcentaje mínimo que viene establecido en las leyes, y obviamente con esto se va a ganar un poquito más de legitimidad en los términos electorales, que es de las mejores aportaciones que en su momento hizo López Portillo con la LOFPE. Entonces, y ello se debe a estos partidos políticos que adquieren su registro legal. Entonces, al tener este registro legal, pues finalmente López Portillo, pues muy a pesar de tener muchas cosas en contra, vemos que logra parte de los objetivos de legitimar su presidencia. Aunque le recordamos más en esta foto cuando llora por la devaluación del peso, ¿no? La crisis que viene cargando con esta gran deuda externa. Entonces, pues bueno, tenemos que considerar esta parte, que si bien él es el presidente que legislativamente más aporta en términos de apertura, ahora sí que lo más reciente más aporta en términos de apertura política, y se legitima ya muy al final, va a ser más recordado por lo que yo les comentaba de esta foto donde está llorando, ¿no? Por la devaluación del peso, va a ser recordado por la parte de su orgullo del nepotismo, va a ser recordado más por lo negativo, y esta construcción hacia la crítica de la figura presidencial se la vamos a deber a los medios de comunicación. Entonces, pues es que ya prácticamente estoy acabando esta parte. Cuando se meten los gaps no va a salir, es la 360. Ok, sí, no está bien. Entonces, bueno, estaba yo cerrando ahorita que te saliste con esta parte de decir que, bueno, irónicamente sí se legitima al final de su mandato, siendo el presidente que sienta las bases de la apertura democrática hacia los partidos,
curiosamente no logra la legitimidad y es más recordado por los errores económicos y sociales, por darle preferencia a amigos y familiares, porque también va a ser muy emblemática la figura de Durazo con excesos de uso del poder, con corrupción, con muchas cosas a las que se le va a asociar a su mano derecha y a su gran amigo, que además se autonombra general. Sí, pues es una broncota. Pero... ¿Por qué? Pues porque el que estés en la policía no es una instancia militarizada, es civil, sin embargo él se pone que es general y le pone un área hasta de Estado Mayor a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Eso generó una bronca muy fuerte con la gente del ejército. Es correcto. Entonces, para que vean esta parte. Ahora, de manera paralela es muy importante que veamos y analicemos cómo se va construyendo la relación social y ya habíamos platicado que los medios de comunicación, si bien su función no es educar, vamos a tener estas construcciones de aspiración social y vamos a tener una nueva industria que además Televisa va creciendo tan fuerte y se convierte en una de las empresas mundiales más importantes, sobre todo por las telenovelas. Esa es su parte emblemática de Televisa y bueno, en ese tiempo vamos a tener como telenovelas como Los ricos también lloran, ¿no? Y algunas otras más emblemáticas. Si quieres comentar algo más. La producción de Televisa en ese sentido fue tan importante que Verónica Castro se convierte, sin obviamente serlo, en la embajadora de la cultura mexicana, entendiendo la cultura mexicana como la de la telenovela, y justamente la primera telenovela de gran éxito internacional, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, va a ser justo Los ricos también lloran, que la vas a tener traducida al chino, la vas a tener traducida al japonés, la vas a tener traducida al italiano, la vas a tener traducida al ruso. Y son famosos las giras que Verónica Castro tuvo, en donde se le recibe como una dignataria cuando va a la Unión Soviética, y la fama que llega a tener en Italia, en donde pues se convirtió en una diva. Así es. Algo parecido va a surgir con esta Thalía, curiosamente haciendo también uno de los refritos de una de las telenovelas de Verónica Castro, pero eso ya sucede para los años 90. Es María la del Barrio, ¿no? María la del Barrio, que es algo así como la de Rosas del Valle, ¿no? Entonces, pero para que veamos cómo esta construcción, y mucho se dice que cada país o cada pueblo tiene el gobierno que se merece, la parte de utilizar un medio como la televisión, como la cultura del entretenimiento educa, y esto se vio también desde los años de la guerra, de la Segunda Guerra, cómo se utilizaron caricaturas, Estados Unidos, etcétera, y se copian esos modelos, esas construcciones sociales. Entonces vamos a ver estas telenovelas donde la chica, literal, la historia de la Cenicienta, la chica pobre con el muchacho rico, guapo, que se enamoran y van a ser felices para siempre. Empieza esta construcción, y lo vamos a poner entre comillas, de la vida cotidiana, de las diferentes historias, como puede ser también las historias que se ponen de ser madres solteras, de mujeres que vienen a la ciudad. Oye, ¿no? El derecho de nacer. El derecho de nacer, toda esta parte de la cultura, y que apenas la mujer va a empezar, se le sigue utilizando literal como esta parte, una de atractivo, ¿no? Sexual en los medios, no lo vamos a negar, y por otro lado se va a ver en estas historias, en las telenovelas y demás, cómo la mujer es en la que se centra la parte, una, educativa, y dos, la construcción de la familia. Ahí es importantísimo eso que estás diciendo, porque ahorita estoy así rememorando. En los 80 es famosísimo el programa de Raúl Astor, que es una reposición de sus programas desde los 60, el famoso No Empujen, y es bien conocido cómo se hablaba del atractivo visual, Elizabeth Lupeirón y todas estas, que así era como se les planteaba, el atractivo visual. Y más adelante las derivaciones a la basura de programa esta, la de Jorge Ortiz de Pinedo, la del Ritmo de la Noche, donde siempre tenía a una
mujer joven, de muy buen cuerpo, muy bonita, y era famosísima que se diera la vueltecita, ¿no? Para que se le viera el trasero. El caso de Sabine Moussier y esta otra chava María Elena, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y que la Carolina de Ambroso con esta Gina Montes. Lo decimos porque uno de los puntos fundamentales es la construcción, que Mercedes se lo puede decir como profesional en este caso, de la seguridad pública en México, este problema que tenemos con la manera de tratar de invertir la cultura que se tiene hacia la mujer como objeto, ¿no? Y esos programas son los que ayudaron, junto con la época de oro del cine mexicano, que era lo que se les trataba de remarcar justo con las películas de Pedro Infante, las de Pedro Armendáriz, y que vean y noten que esto no puede cambiar de un día para otro. Y si estás hablando de estos tiempos, la mega estrella rutilante a nivel musical es José José. Así es. Y José José, pues nada más empieza analiza. el nacimiento de Juan Gabriel. Sí, Juan Gabriel desde los 70 que está empezando a hacerse toda esa construcción, véanse, hasta mi suegra, Y bueno, que estas cosas no le gustaban, hasta mi suegra le llamó mucho la atención esta miniserie que hicieron Sí, de la vida de Juan Gabriel, porque se vuelve un elemento altamente representativo de lo que es la sociedad y la cultura mexicana. Y no olvidemos que en este sexenio, bueno, pues estamos hablando de la época de ficheras. Y se va a enamorar de su última esposa, de Sasha Montenegro, y que, lo que les decía, irónicamente, él nunca logra su objetivo de legitimarse y va a ser más recordado por cuestiones más negativas a su imagen personal, pública personal, ¿no? Desde lo que decíamos, desde Durazo, su nepotismo con todos sus familiares, pero sobre todo por Sasha Montenegro. Y esta parte... Recuerden que somos una sociedad altamente conservadora en ese momento y que se le critica, ¿no? Como una fichera, pero bueno. Pero al mismo tiempo, como una mujer que se desnuda como una fichera, sí, pero al mismo tiempo te recuerda que tienes un presidente que es bien macho, que viene bien marcado desde las épocas de López Mateos, y allí este cine de ficheras te muestra esta hipocresía que se tiene por parte no solo de la autoridad, sino de la gente que permite, fomenta y tolera esto. Aquí les recomendamos amplísimamente que revisen, por ejemplo, ese cine de ficheras tan duramente criticado, uno de cuyos símbolos con el que empieza todo es la película Bellas de Noche. La película, en ese sentido, visto desde la perspectiva antropológica, y esto a mí me lo insistió mucho otro de mis maestros, don Aurelio de los Reyes, primer historiador que escribe de la historia del cine en México, y él en alguna ocasión en una visita guiada nos decía, es que no hay cine mexicano malo, ¿no? Y pues se nos cayeron los calzones, pero ¿cómo que? ¿Y el cine de ficheras qué? Y nos dijo, a ver, analícenlo con cuidado, revisen lo que se está reflejando de la sociedad, cómo se percibe, es como se percibe la sociedad, y tú ves que se parodia y se burla de muchas cosas, pero te están hablando del mexicano que puede con todo y sobre todo en lo sexual, que es el caso del personaje de Lalo, el mimo, que sale justamente en esta, y el otro personaje que es Jorge Rivero, que es un boxeador mediocre, que espera tener su golpe de suerte para poder llegar a ganar mucho dinero y permitir que siga estudiando su hermanita, que es esta Leticia Perdigón, y hay un abuso sexual en contra de ella. En ese sentido, la película sí tiene muchísimo que analizarle porque de ahí nace mucha de la interpretación que el pueblo mexicano va a terminar haciendo y de proyectarse. Además, por supuesto, de ver el cuerpo de las mujeres desnudas, que es el pretexto fundamental de estas películas, pero se convirtieron en éxitos de taquilla impresionantemente fuertes. Pero hay un documental hecho mucho más recientemente por la hija de José Luis Cuevas, y María José, ella también fue mi alumna, y esta película se llama igual, la vimos nosotros ya juntos, se llama Bellas de Noche. Es el caso de Wanda Seux, es el caso de Super Olga Briskin, es el caso de Lin May, de Rosy Mendoza y de la princesa Yamal, que nos muestran quiénes eran en la década de los 70 y cómo se dio el proceso de caída de cada una de ellas. Y justamente ahí tienes otra vez la imagen de la mujer que por lo único que valía era exclusivamente por su cuerpo, y que van a ser utilizadas por distintas personas de distintas maneras, y cómo estuvieron en su momento y cómo terminaron ahorita. Reflejan clarísimamente esa situación que la mujer está viviendo como producto
literal suena muy feo, pero producto de una sociedad que también cuando las necesitó, véngase mi reina, cuando no las necesitó, les mandó a volar. Y lo curioso es lo que pasó cuando salió la película, porque como otra vez vuelven a salir al redil, nos volvemos a acordar otra vez de ellas, se convierten en un mega éxito que a Wanda Seux específicamente se le subió a la cabeza, y en un festejo de cumpleaños después de que ahora ya volvía a ser conocida y lloró en esa película porque ya nadie la contrataba, pues nada más le terminó dando un infarto cerebral que pues le volvió a echar a perder todo lo que había recuperado nada más por la rehechura de esta película. Así es, y no olvidemos también que con López Portillo también empiezan a tener más actividad y más presencia, aun cuando ya haya nepotismo o no, las mujeres dentro de la política. Entonces... el caso de Rosa Luz. De Rosa Luz Alegría, ¿no? Sí, Rosa Luz Alegría, que va a ser nombrada, fue la primera mujer nombrada secretaria de Estado de algo, en ese caso turismo, pero lo que no se sabe es la bronca que se armó porque la quería nombrar secretaria de Educación Pública. Y lo que pasa, se rumoraba que también era su amante. Sí, efectivamente, pues sería el mérito principal, aunque la señora estaba sumamente preparada, física, no me acuerdo, creo que era física o química, pero de altísimo nivel. En la foto que viene del gabinete ampliado, que está la foto oficial que le sacaron el día de la toma de posesión, se nota, o sea, todos están vestidos prácticamente igual en torno a la figura en el centro del presidente, y van a distinguir en automático a Rosa Luz porque es la que, 1, va de vestido, 2, va de tacones, 3, va de blanco, y 4, están de moda estas cintas que se ponían en la cabeza. Entonces inmediatamente se distingue, pero fue una bronca, un pleitazo con Jesús Reyes Heroles, que le dijo que le renunciaba si la nombraba secretaria de Educación. Entonces chequen cómo empieza también la transición en estos procesos. Lo que se le debe de reconocer a López Portillo es que en su afán de legitimarse genera y se dan las oportunidades propicias para empezar la diversificación y que la mujer también empiece a tener una cuestión más activa dentro de la política mexicana. El otro punto, aunque es un tanto indirecto, es que propiciado por los cambios de la Lope, se le pone Lope para hacer el sonido que parecido, no sea Lope, ¿no? Y que se identifique con López Portillo. Pero un logro indirecto es que una de las primeras candidatas a presidencia de la República, de hecho la primera mujer candidata a la presidencia de la República, va a terminar siendo Rosario Robles, no. Rosario Ibarra. Disculpen, me equivoqué yo, es Rosario Ibarra de Piedra, porque ahorita nosotros madre de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que además hay una serie de detallitos un poco graves en torno a los planteamientos de doña Rosario Ibarra, en donde pues desgraciadamente nos encontramos que hasta las personas que luchan por justicia en su momento, cuando son cooptadas por el sistema, se convierte esa lucha en su modo de vida, pero lo que no nos enteramos nosotros es cómo lo terminan volviendo su modus vivendi, pero no solo como lucha, sino también como recurso económico. Y bueno, para muestra, ¿no? Un Pablo Gómez, ¿no? Algunos de los líderes del 68 que son cooptados en el sistema y que han vivido del presupuesto y del sistema todos estos años. Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí ahorita con este panorama. Se complementa con estos documentales que les estamos comentando, y nos vemos para la próxima clase y estaremos platicando todavía algunas cuestiones de López Portillo, pero vamos a ver hacia la campaña de Miguel de la Madrid y la construcción y cómo se va avanzando en este proceso de transición, y nos vamos a centrar un poquito también específicamente en un apartado otra vez en esta democracia mediática, porque cómo van adquiriendo fuerza y fortaleza los medios de comunicación y algunos líderes de opinión que van a ir marcando esta parte de constructo social in situ en las relaciones políticas. Ahí es bien importante notar la crisis económica bestial que deriva en lo social, que deriva en lo político, como lo deja López Portillo, y que pues al que le termina por tronar todo. Con López Portillo tronó feo, pero el que pagó las consecuencias fue Miguel de la Madrid. Y por muchas cosas buenas que hubiera hecho, quedan nulificadas por lo que todo se le vino
encima. Entonces los números a él no lo van a favorecer, se le conoce como el sexenio de crecimiento cero. Y eso ya es echarle una flor. Y de desastres naturales. Va a tener tres grandes tragedias, que ya estaremos platicando cuáles son las que... Y le marcan, pareciera que se pusieron cada 2 años, le marcan una tragedia. Y esto le termina reventando a él, además, con una rebelión al interior del partido, donde gente como Cuauhtémoc Cárdenas se da cuenta que no va a poder llegar a la grande, aunque se había mantenido fiel, aunque fue, como ya nos mencionaron, gobernador del estado de Michoacán, siguiendo la tradición familiar. Eso tampoco tiene nada de raro. Ahorita lloramos por lo mal que está Michoacán. Sí, revisen cuánto del tiempo, desde las épocas de los 30, cuánto tiempo Michoacán estuvo bajo el régimen de los Cárdenas, y de eso sí no se queja nadie. Entonces esos planteamientos abren la circunstancia para que se tenga que volver a abrir el espacio en lo que se van a convertir en su momento en las elecciones más competidas de toda la historia ya para el año de 1988, pero que no se puede entender sin lo que se está dando ahorita y la ruptura que se está empezando a generar adentro del PRI, donde 2 personajes medulares, uno Cuauhtémoc Cárdenas y el otro Porfirio Muñoz Ledo, son de los que van a levantar la voz dando la cara. Eso sí hay que reconocérselos, porque va a haber otros que tiran la piedra y esconden la mano, y cuando viene la ruptura se echan para atrás y parece que no. Entonces todo esto tómenlo en consideración. La próxima sesión estaremos hablando prácticamente de esta pre-campaña y campaña, porque es lo que se dé en esa campaña y los posicionamientos políticos de Cuauhtémoc, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera, van a dar esta parte, digamos, de ruptura dentro del PRI, pero van a sentar la base y el precedente para que entonces se empiece a consolidar en algunos estados de la República, y van a llevar un poquito entre Miguel de la Madrid y hasta el siguiente sexenio a Salinas de Gortari a hacer cambios otra vez en las reformas electorales, que entonces sí van a empezar a dar los frutos, donde va a empezar el PAN a gobernar en otras entidades, no así los pequeños, pero el PAN sí, y cómo esta izquierda, que se va a llamar, que son esta izquierda mexicana, va a empezar a tener fuerza y hacer una construcción que finalmente va a ser un poquito la copia del PRI en su construcción institucional y organizacional, pero tenemos que entender esta pre-campaña y todo lo que le toca vivir a Miguel de la Madrid, que todos estos hechos sociales, que además también se difunden mediáticamente, se van a conjugar para que la gente tenga otra percepción y se llegue a este hartazgo social que termina impulsando y apoyando. Sin la televisión no podríamos entender, sin los medios masivos de comunicación y este proceso de comunicación social, no podríamos entender la fuerza y fortaleza que va a tener y presencia un Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo. Y ahí también, cerrando este punto, a su vez darle continuidad a lo que se ha estado anunciando hacia el futuro y hasta nuestros días, es con López Portillo, con el que ya formalmente empieza a trabajar en gobierno en el estado de Tabasco como parte del equipo de asuntos indígenas Andrés Manuel López Obrador, bajo la tutela y dirección de Enrique González Pedrero, y ahí es en donde él va a empezar a meterse. Ahorita, por ejemplo, se acaba de meter una iniciativa para la casa donde él estuvo viviendo cuando estuvo trabajando allá, que se convierte en museo porque está totalmente abandonada, que se considere patrimonio. A ese nivel estamos, ¿no? Pero hay que entender que empezó haciéndolo trabajando al interior del PRI, para el PRI, con priistas. Y hablamos de los del PRI que se salen y al rato resulta que son de izquierda pero dentro del PRI, y muchos por herencia, que es el caso de Cuauhtémoc. Los de primera línea son Cuauhtémoc y Porfirio, y como en cuarta, quinta línea viene Andrés Manuel, que él poquito a poco se va a empezar a pepenar, pero carrera de izquierda, perdón. Ahí sí, definitivamente tiene más no. Una carrera de izquierda sustentada es Beatriz para el Y Beatriz no se salió del partido, ¿no? Y no propició este tipo de rupturas. Ahí es donde uno, cuando se pone a analizar con cuidado, te das cuenta de quiénes lo son solo de nombre y quiénes lo son de hecho, de facto, pero que mantienen una línea en donde el interés político es el que prevalece. No te digo que no haya intereses económicos.
la gente que se mete a política y no busca también un avance económico, pues obvio. Bueno, esta vamos a famosa platicar frase, del ¿no? Partido Verde. Sí, no, y esta famosísima frase, la de un político pobre político, ¿no? Es O sea, correcto. eso también tenemos que entenderlo para que también descalifiquemos todos estos choros políticos que construye Andrés Manuel y su gente con respecto a que ellos no tienen ningún tipo de interés, porque eso no es cierto, nunca ha funcionado, nunca ha sido así, nada más que unos son más sutiles que otros, como se va a dar el caso de la familia Cárdenas con el dichoso centavito después de la expropiación. Y aquí muy importante, los partidos políticos ya con el financiamiento del Estado, ¿qué es lo que va a pasar? De acuerdo a su porcentaje de representación gubernamental en el país, también se define la cantidad de dinero que reciben, así como los tiempos en medios de comunicación. Entonces ahí se conjugan esta parte importante que si bien se le da paso a los partidos de izquierda más pequeños o de oposición, finalmente tampoco van a tener todos los recursos para estar en posibilidad de hacer una real competencia en contra todavía del partido hegemónico en esa época. Entonces nos vemos en la siguiente y seguiremos aquí platicando con ustedes sobre esta parte y pues chequen los apuntes y chequen todos los documentales de los que estamos hablando en esta sesión. Nos vemos, hasta la próxima. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche.